hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y los bendigo con sus familias. Hoy quiero hablarles de un gran santo, obispo, confesor y doctor de iglesia, San Buenaventura. San Buenaventura nació en Italia en el año 1221 y más tarde ingresó en la Orden de San Francisco a raíz de una curación milagrosa debida a la intercesión de San Francisco. Doctor en teología, en ciencias de las cosas de Dios, a los 30 años enseñó en la Universidad de París, la famosa universidad, la Sorbona, fundada por el sacerdote Pierre de Sorbonne. Enseñó en esta universidad la teología y al mismo tiempo que la otra grandísima lumbrera de la teología católica, Santo Tomás de Aquino, que es el doctor común de la teología católica. San Buenaventura fue nombrado general de su orden en 1273 y el Papa Gregorio IX lo hizo cardenal y obispo de Ostia. Murió en el año 1274 en el concilio ecuménico de Lyon en Francia. Sus numerosos libros le han merecido el nombre de doctor seráfico, como los ángeles serafines que están llenos del amor de Dios. Ahora vamos a ver su vida más en detalle. San Buenaventura, fraile menor, cardenal, obispo y doctor en la iglesia. Juan de Fidenza, tan célebre en la iglesia con el nombre de San Buenaventura, nació en Bagnorea de Toscana en 1221. 4 años tenía cuando fue acometido por una enfermedad tan peligrosa que los médicos perdieron la esperanza de curarle. Su madre, sin embargo, resolvió salvarle por medio de un milagro. Una mujer de fe. San Francisco de Asís recorría a la sazón los campos de Umbria sembrando prodigios a su paso. Este hombre de Dios que renunció a todo, y Dios derramó sobre él sus bendiciones y su poder. A él acudió la angustiada madre para pedirle con lágrimas la curación de su hijo abandonado por los médicos. Prometía en retorno consagrar al hijo a Dios en la orden del poverello, del pobre de Asís, que acababa de fundar. Este tomó el niño en sus brazos y después de curarle, previendo los misteriosos destinos que le estaban reservados en la iglesia, exclamó: ¡Oh buena ventura! ¡Oh buena ventura! De esta efusiva exclamación le quedó el nombre de Buenaventura, con que se le conoce. Llegado que fue a la edad de entenderlo, descubrióle su madre el voto que había hecho. Esta noticia hizo saltar de gozo a Buenaventura, a quien su natural inclinación empujaba hacia el claustro. Sin embargo, antes de ingresar al convento, hubo de prepararse con profundos estudios. Lo enviaron para ello a las universidades más célebres de Italia. La humildad y la inocencia de nuestro joven le preservaron eficazmente de los peligros espirituales a que por desgracia suele estar expuesto el mundo estudiantil, igual que San Francisco de Sales, por ejemplo. Finalmente va a entrar en la orden de los hermanos menores. Los franciscanos se llaman hermanos menores por ser menor que los demás, por ser más humildes. Estaba buenaventurado a los 17 años. Era el momento de cumplir la promesa que hiciera su madre y que él de tan buen talante había aprobado. Precisaba pues trocar la vida cómoda del siglo por la austeridad del claustro. Va a ser penitente, luchador de Cristo, con la oración, la penitencia, la mortificación, y pedir a Dios misericordia por los pueblos. Y nuestro joven se encargó generosamente a la que entendía ser su verdadera vocación, consagrarse totalmente a Dios.
Ingresó en la orden de los frailes menores y después de un fervorosísimo noviciado, dio desahogo a sus ansias por la profesión religiosa. Pronto notaron sus superiores las felices disposiciones y cualidades eminentes del joven profeso, por lo cual determinaron hacia el año 1242 probablemente a enviarle a la famosa Universidad de París, fundada por un sacerdote, la Sorbona, en donde fue confiado a los cuidados de un grandísimo célebre teólogo, Alejandro de Ales, llamado el Doctor Irrefutable. Considerando la pureza de Buenaventura, su gracia y modestia, y la suavidad de sus palabras, hablando de él solía decir: este es un verdadero israelita, en quien parece no haber pecado Adán. Por aquel tiempo llegó también a París otro gran santo, Santo Tomás de Aquino, con quien Buenaventura trabó muy pronto amistad tan íntima y santa que parecía haber vivido la que San Basilio y San Gregorio Nacianciano se tuvieron en Atenas como dos cristianos amigos buscando la santidad. Ambos corrían más bien que andaban por las vías de la ciencia y de la virtud. Buenaventura pasó sin interrupción y con el más prodigioso resultado de las escabrosidades de la filosofía a las excelsitudes y profundidades de la teología, reina de las ciencias. La filosofía verdadera, que es la de Aristóteles, la realista, no aleja de Dios, porque la razón es un don de Dios, la teología es revelación de Dios, la verdad viene de Dios, sea en la revelación divina y sea en la naturaleza. Todas las leyes naturales que existen en el mundo, y bien, son verdades que Dios puso en el mundo. Entonces, entre ciencia, razón y fe no hay oposición, no hay contradicción. La fe es un don de Dios, claro, son verdades que Dios ha revelado y Dios nos da un don, que llamamos la fe, que nos hace aptos de creer estas cosas, pero no son absurdas ni contradictorias con la ciencia. Hoy quisieran hacer fe y ciencia contradictorio, se oponen. No, señor, no se oponen. No, 2 y 2 son 4. Esto nadie puede cambiarlo. Hoy vivimos en pleno relativismo porque la mente humana, la razón humana está enferma por los sofistas, por los relativistas, por la gente que dice 2 y 2 son 4 y medio, 5 y medio, no sé, no. Este es el problema. Entonces aquí este joven, Buenaventura, va a pasar de la filosofía a la reina de las ciencias, que es la teología, ciencia de Dios. Muy pronto se halló apto para resolver con exacta precisión las más intrigadas dificultades, por lo que resonaron en su honor los aplausos y alabanzas de toda la universidad. Pero su única intención al adquirir conocimientos iba encaminada a la más rápida y perfecta inteligencia de sus deberes. Las luces del estudio servían para hacer avanzar con mayor rapidez y seguridad por las sendas de la virtud y para acercarle más a Dios. Empezaba también el estudio por la invocación al Espíritu Santo. Siempre hacía oración al Espíritu Santo antes de empezar el estudio. Eso también es muy importante, invocar al Espíritu Santo antes de estudiar. Por ejemplo, se puede hacer esta oración al Espíritu Santo antes el trabajo, antes el estudio, o empezando el día, o cualquier actividad. Venid, Espíritu Santo, llenad los corazones vuestros fieles, y encended en ellos el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu ha creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que alcanzéis los corazones de los fieles con la inspiración del Espíritu Santo, hacednos la gracia de que con el mismo Espíritu sepamos gustar bien, gozar siempre de su consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces nuestro santo, y como todos los santos, de hecho, Santo Tomás de Aquino también tiene oraciones muy hermosas acerca
del estudio, antes del estudio. Entonces hacía esta oración antes de empezar a estudiar. La caridad consumía su corazón de San Buenaventura. Servir a los enfermos era su más dulce anhelo. Cuidábalos con paternal amor y exquisita delicadeza, haciendo caso omiso de la repugnancia natural. ¿Y por qué? Porque veían enfermo a la persona de Cristo. Cristo dice, estaba enfermo, me han visitado, y ahora cuidado es mejor todavía. El valor para tan heroica abnegación la halló en los pies del crucifijo, fuente inagotable de caridad. En vista de tanta virtud y de tan extraordinarios talentos, no pudieron resignarse los superiores a que permaneciese nuestro santo como simple lego y se propusieron elevarlo al sacerdocio. Convencido Buenaventura de que el deseo y la voluntad manifiesta de Dios, pospuso toda repugnancia y temor, nacidos de su profunda humildad, y se fue a los pies del obispo para recibir la unción sagrada, ser sacerdote de Cristo, recibir los poderes de Cristo. Desde entonces el augusto ministro de los altares, única y exclusiva preocupación de su espíritu, la absorbía por completo. Los ardores de su caridad inflamábanse más y más durante la Santa Misa. Su corazón, derretido en tierno amor a Jesucristo, encendía en divino amor a los asistentes mientras celebraba. Hablaba de la Eucaristía con acentos arrebatadores. Creía lo que es la misa católica, el santo sacrificio de la cruz, hecho presente sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho, pero de otro modo. ¿Otro modo en qué sentido? En la cruz Cristo realmente derramó su sangre y aquí místicamente lo derrama, pero con la misma eficacia en nuestro provecho. Y finalmente Buenaventura llega a ser doctor en teología. Poco después lo encargaron los superiores de explicar una cátedra en las escuelas de la orden franciscana. Pero su fama traspasó pronto tan cercados límites, y cuando Juan de la Rochela dejó su cátedra en la Sorbona, en el año 1254, Buenaventura, a la sazón de 30 años, fue designado para sucederle. Allí explicó las teorías del gran teólogo Pedro Lombardo, el maestro de las sentencias, con tal abundancia de doctrina y tanta claridad, que más bien se le hubiera tomado por autor que por intérprete. Empezaba la prueba de sus cuestiones por las Sagradas Escrituras. Continuaba por las autoridades de los padres de la Iglesia, estos gigantes de santidad que asimilaron, entendieron la Sagrada Biblia. Y juntaba a ellas razones tan convincentes y sugestivas que no daba lugar a la menor duda acerca de las materias por él explanadas. De dónde sacaba tales conocimientos, él mismo nos lo dirá. Cierto día en que fue Santo Tomás de Aquino a visitarle, le preguntó en qué libros aprendía la profunda doctrina que tan justamente en él admiraban. Buenaventura le enseñó algunos volúmenes que leía con frecuencia. Su amigo respondióle que también él manejaba igualmente aquellos libros, pero que no veía en ellos la rica mina que con tanta fortuna explotaba. Buenaventura entonces le señaló un crucifijo que sobre su mesa tenía y le dijo: esta es la verdad, la fuente de mi doctrina. De estas sagradas llagas fluyen mis luces. Entonces, mientras más uno reza, más tiene luces del Espíritu Santo de Dios. Y más es puro, más es santo, más tiene luces. Los dones del Espíritu Santo le dan la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el consejo. Dios mismo interviene. Dios, por eso un profesor, por ejemplo, en pecado mortal, pobre de él, igual un sacerdote o cualquier padre o madre de familia, ¿no? Cualquier joven que está en pecado mortal, pero queda destruye por completo los dones del Espíritu Santo en su alma y las virtudes infusas.
Con justo título es conocido por el San Doctor Seráfico, pues sus enseñanzas tenían tanto fervor y fuerza que al mismo tiempo llevaban a los espíritus la luz y la ciencia y a los corazones el fuego del amor divino. Tan preciosas cualidades le valieron la más completa confianza del rey San Luis. En esta época San Luis, rey de Francia, gobernaba el país, que era el juez de todos los reyes y príncipes políticos de Europa. Cuando había un problema, y bien todos acudían a su tribunal, porque él era tan justo que le tenían confianza. Y este hombre dio paz y tranquilidad a su pueblo, también porque era santo y padre de 9 hijos. Este piadoso monarca conviábale a menudo a su mesa y le admitía en sus consejos. Buenaventura ayudaba siempre con amable candor a su amigo el rey. A ruegos del rey mitigó la regla de Santa Clara para las jóvenes de la corte que quisieran consagrarse a Dios e ingresar en la abadía de Longchamp. No le impedían, sin embargo, sus innumerables ocupaciones participar activamente en la lucha tristemente célebre que ciertos espíritus habían emprendido contra las órdenes mendicantes, contra las órdenes franciscana y dominicana que mendicaban su pan, que habían optado de vivir radicalmente el Evangelio. En esta lucha estuvo también al lado de Santo Tomás de Aquino. Escribió 2 opúsculos, Apología de los pobres y Pobreza de Jesucristo, para refutar las funestas y pérfidas impugnaciones de Guillermo de Sanamur y del maestro Gerardo de Abbeville. Entonces, estos santos, Santo Domingo precisamente y San Francisco, habían fundado estas congregaciones para vivir el Evangelio en la pobreza y dar ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos una época ya de bienestar económico y de paz y tranquilidad, y la gente se hacía materialista, entonces tibia por lo tanto. Entonces estos santos dijeron, vamos a vivir la pobreza evangélica. Finalmente, nuestro santo llega a ser ministro general de la orden, es el supergeneral de toda la orden franciscana. Mientras el ilustre doctor prodigaba sus luces en la Universidad de París, la orden de frailes menores era presa de distensiones intestinas, producidas en gran parte por las sospechas de herejía que con respecto al ministro general Juan de Parma alimentaban algunos. Lamentábase principalmente el Papa Alejandro IV de esta situación, y para esclarecerla convocó un capítulo general que reunió el 2 de febrero de 1257 en el convento de Araceli en Roma. El general dimitió y por deferencia le rogaron sus hermanos que escogiese un sucesor. Nombró sin vacilar a Fray Buenaventura como el más indicado para dirigir la orden seráfica. Este nombramiento fue acogido con unánimes aplausos. El Papa lo confirmó y Buenaventura, a pesar de su resistencia e insistentes súplicas, tuvo que aceptar el cargo de ministro general de la orden franciscana. El nuevo general salía inmediatamente de París para Roma, donde su presencia era de absoluta necesidad, y emprendió sin pérdida de tiempo la tarea de apaciguar los espíritus, poner paz y tranquilidad en los espíritus, dulzura sin debilidad, firmeza sin acritud, palabra impregnada de suavidad y fuerza. Queridos hermanos, esto debe hacerlo también todo padre y madre de familia. Dulzura, pero sin debilidad, sin ceder a los caprichos de los hijos. Firmeza, pero sin acritud, sin amargura, sin humillar, sin gritar, sin insultar. Palabras impregnadas de suavidad y fuerza al mismo tiempo. Tales fueron las armas que empleó para animar a los cobardes, estimular a los tibios y sostener a los fervorosos. Gracias a esta conducta volvió pronto la serenidad a los espíritus y pudo nuestro santo regresar a París. Visitó de camino todos los conventos sometidos a su jurisdicción, mostrando por doquier que no había sido nombrado superior, sino para dar más perfecto ejemplo de humildad y de caridad. Caridad en la verdad. Durante su estancia en París desplegó Buenaventura prodigiosa actividad,
que le permitió atender a sus múltiples ocupaciones sin perjuicio de los estudios personales. Ya Santo Tomás y San Buenaventura habían liquidado el pleito de las órdenes religiosas, y a las pasadas turbulencias habíanse sucedido la paz y la calma. Como prueba de reconciliación, brindóseles la borla del doctorado, que previamente conquistaron en lúcidos ejercicios. Aún hubo una pugna entre ambos santos por ver quién sería coronado primero. Triunfó, pero en fin, la humildad de San Buenaventura al conseguir, aunque a duras penas, que aceptara la primacía su compañero. Entonces aquí tenemos dos lumbreras de la iglesia, dos lumbreras en estos años 1257, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, que enseñaban la ciencia de Dios, la verdadera, la auténtica filosofía y la sana doctrina, la verdadera teología. Y hoy, por desgracia, hay, no todas, pero hay seminarios, hay universidades que sean católicas y no enseñan la fe católica verdadera, hasta enseñan herejías, hasta ponen en duda, es algo de fraude, no es honesto. Por eso, queridos hermanos, necesitamos siempre apoyarnos en la sana doctrina de los santos, en la sana doctrina de la Iglesia por los siglos, y no seguir modas teológicas que van a terminar en el basurero de la historia, como decía el padre Garrigou-Lagrange. Y hoy, por desgracia, la teología de la disque liberación no liberó nada. Hace 50 años y más hizo tanto daño en muchos lugares, en muchos países, y la fe se perdió en muchos sectores. ¿Y qué? Y hasta el Vaticano tuvo que casi condenarla, ¿no? Necesitamos la sana doctrina. Por eso, si quieren guardar la fe en su alma, en su familia, lean los libros antiguos, los libros de los santos, los libros del pasado, y cuídense como de la peste de libros que contradicen nuestra fe católica o nuestro catecismo. Eso no es católico, aunque sean cardenales lo que los escriben, como Walter Casper, por ejemplo. Después de este suceso acaecido el 23 de octubre de 1257, se retiró Buenaventura a Nantes, en Francia, para gozar ahí de apacible soledad que le permitió escribir varios tratados. En el año 1260 convocó a Narbona el primer capítulo general de su mandato. En él se dio a las constituciones de la orden la forma definitiva y se determinó a escribir la vida del seráfico San Francisco. Entonces San Buenaventura, santo, escribió la vida de San Francisco. ¡Qué maravilla! Les aconsejo buscarla en internet y leerla. La vida de San Francisco por San Buenaventura. Un santo que escribe la vida de otro santo, se entiende muy bien. De ahí pasó al monte Albernia con el propósito de vivir durante algún tiempo en el oratorio donde su bienaventurado padre Francisco recibirá la impresión de las sagradas llagas de Jesús en su cuerpo. Su vida fue un éxtasis continuo, cuya sublimidad puede apreciarse en las páginas de la obra Camino para llegar a Dios, que compuso poco después. Antes de salir de Italia, visitó en Asís los distintos lugares donde San Francisco viviera y recogió informes de boca de quienes fueron testigos oculares de las maravillas obradas por el santo fundador. De vuelta en París en 1261, se consagró a su noble tarea con increíble fervor. Basta en efecto leer la admirable vida de San Francisco que San Buenaventura escribió para notar que el autor poseía en grado eminente las virtudes que ensalza en San Francisco. Santo Tomás de Aquino fue cierto día a visitarle y estando entreabierta la puerta de la habitación, lo vio en éxtasis, fuera de sí y levantado del suelo, penetrado de admiración y de respeto. No quiso estorbarle y se retiró diciendo: dejemos a un santo escribir la vida de otro santo. Sí, hermanos, cuando teníamos santos profesores, el mundo andaba mejor, ¿no?
Desde que la teología modernista condenada por el Papa San Pío X en su encíclica Pascendi entró en la iglesia, en las universidades, estamos como andamos, ¿no? Y esta teología modernista, San Pío X la calificó cloaca de todas las herejías. Y la cloaca de herejías dio nacimiento a la nueva teología, a la nouvelle teología en francés, que por desgracia llevó la iglesia a la situación que conocemos actualmente. Por eso cuídense de los nuevos teólogos que fueron condenados por varios papas. Finalmente va a ser siervo de María, de su ferviente devoción a la Madre de Dios. Dios aventura clarísimas e inequívocas muestras al principio de su generalato. Inmediatamente después de su elección puso su orden y su persona bajo la especial protección de María. Su vida fue una continua propagación de la devoción a la Santísima Virgen, y todos sus escritos respiran el más puro amor y la más absoluta confianza en tan cariñosa madre. En su espejo de la Virgen describe maravillosamente las gracias, virtudes, privilegios con que María fue favorecida. Compuso asimismo en su honor un oficio que destila la más tierna efusión de un corazón amante y respetuoso de su madre. El sumo pontífice deseaba investirle con alguna dignidad eclesiástica para darle más autoridad. Habiendo vacado el arzobispado de York en Inglaterra, Clemente IV, sucesor de Urbano IV, no encontró persona más a propósito para gobernar esta iglesia que Buenaventura. Sin consultarle, le nombró arzobispo el 24 de noviembre de 1265. Esta noticia sobrecogió al humilde religioso, que acudió espantado a echarse a los pies del Papa para suplicarle que descargase sus débiles espaldas de tan pesada carga. Entonces no quiere ser obispo. Tantas fueron sus insistencias que Clemente IV cedió, aunque a disgusto, y bienaventurado conservado el amor de sus hijos, se dio de lleno a guiarlos por las vías de la santidad, más con ejemplo que con palabras. Queridos hermanos, es muy importante rezar por los dirigentes de las congregaciones, dirigentes de las diócesis, los obispos, los dirigentes de la iglesia, obispos cardinales, sacerdotes, también los dirigentes de los estados. Aquí un santo guía toda la congregación en el camino de la santidad, más con sus ejemplos que con las palabras. Presidía todos los actos de su vida una profundísima humildad. Convencido de su indignidad, se abstuvo durante algún tiempo de celebrar el santo sacrificio, pero asistiendo una mañana a la Santa Misa, y mientras meditaba sobre la pasión de Cristo, se desprendeció milagrosamente una parte de la hostia consagrada de manos del sacerdote y vino a posarse en labios del santo. Ese último favor llenó su alma de celestiales delicias. Bueno, Jesús se comunica a su alma. Finalmente tiene que aceptar una carga. A la muerte de Clemente IV en 1268 reinó la mayor indecisión y desconcierto en el colegio de los cardenales para designar sucesor. Lamentábase toda la iglesia, pues tan larga vacante se prolongó por espacio de 2 años y 10 meses, cuando Buenaventura decidió poner remedio. Procuró que los cardenales se inclinasen hacia el piadoso Teobaldo, oriundo de Plasencia, cuya elección tuvo lugar el 1 de septiembre de 1271. El recién electo tomó el nombre de Gregorio X. Vuelto Buenaventura a París, reanudó sus trabajos. Fue entonces cuando compuso su Hexamerón, sermones acerca de los 6 días de la creación, en donde se encuentra rica y sentenciosa toda la penetración de la sutil escolástica. Apenas hubo acabado esta obra, recibió un breve de Roma, fechado el 3 de junio de 1273, en el que Gregorio X lo nombraba obispo de Albano y cardenal de la Iglesia Católica. Para que no pudiese oponer nuevos obstáculos, el sumo pontífice le intimaba la orden de aceptar y de salir inmediatamente para Roma. Al mismo tiempo despachaba 2 nuncios que debían encontrarle en el camino y entregarle en nombre del Papa las insignias de cardenal.
Hallaronle efectivamente en el convento franciscano de Muglio, cerca de Florencia. El general, que siempre buscaba los oficios más humildes, estaba ocupado con varios hermanos en lavar los platos cuando llegaron los niños del Papa darle el capelo de cardenal. Estaba lavando los trastes, sí. Una vez que Buenaventura acabó su humilde tarea, fue a rendirles los honores debidos a su dignidad de representantes del Papa. La alegría de tan grata nueva distrajo a los religiosos hasta el punto de que dejaron pasar la hora de rezar completas sin atreverse a abandonar a sus respetables huéspedes. Estos no salieron del convento hasta la tarde. Después se dirigieron los religiosos al refectorio, aplazando el oficio para después de la comida. No bien se hubieron sentado en la mesa, cuando el general, a cuya intención nada escapaba, quiso saber si habían rezado completas. Ante la respuesta negativa, les preguntó cuál de los ejercicios debía prudentemente ser aplazado, y mandó suspender la comida para acudir al coro, rezar los salmos. A los religiosos gustó sobremanera tal proceder, poner Dios primero. Finalmente el Papa quiere que participe en el Concilio de Lyon de Francia. Mientras transcurrían estos sucesos, llegó el Papa a Florencia, donde le fue presentado San Buenaventura. Gregorio X le exhortó a sobrellevar con valor su nuevo cargo como príncipe de la Iglesia. El nuevo cardenal recibió la orden de prepararse para hablar en el 14º Concilio Ecuménico, que con el fin de estudiar una forma de unión entre las iglesias griega y latina, iba a reunirse en Lyon de Francia. Entonces, en este año 1274, se convoca en Francia un concilio para reunir los cristianos divididos, por desgracia, la iglesia oriental, que se había separado en 1054 a la iglesia romana. Había sido llamado también Santo Tomás de Aquino, pero falleció en el camino. Santo Tomás falleció en el camino en este concilio, hondamente preocupado por los nuevos deberes que el cardenalato le imponía y perfectamente compenetrado con los deseos y propósitos del Papa, se entregó San Buenaventura a una tenaz labor. Una vez abierto el concilio, dirigió las asambleas preliminares y planteó todos los extremos que se habían de estudiar. A la llegada de los embajadores griegos de Constantinopla, todavía Constantinopla no había caído en manos de los turcos, los cuales van a tomarla en 1453. Entonces, a la llegada de los embajadores griegos, tuvo primero que conferenciar con ellos, refutar sus objeciones y defenderse de sus argucias. Su dulzura y la fuerza de su argumentación los subyugó de tal modo que acabaron por someterse a todo lo que les fuese propuesto. Bien, un santo propone la doctrina sin amargura, sin orgullo, con humildad y caridad. Entonces les aconsejo, cuando hablan con protestantes u otros, es verdad que nos impulsan a enojarnos, pero eso es lo humano. Tenemos que tener tranquilidad, humildad y firmeza en la verdad. No podemos ceder acerca de la verdad, porque la verdad viene de Dios, no es nuestra. Pero tenemos que nosotros ganar la confianza del corazón de estos pobres desviados, ¿no? Entonces aquí San Buenaventura ganó la confianza de los embajadores griegos. La intensidad de estos trabajos habían acabado por debilitar su salud, hasta entonces muy robusta. Buenaventura, sin embargo, cuidóse muy poco de ella. Asistió a la apertura del concilio el 7 de mayo de 1274 y después del Papa dirigió la palabra a los padres conciliares, reunidos en número de 500, tomando por tema el surge Jerusalén. Levántate, Jerusalén, álzate a un sitio elevado, mira hacia el levante y ve a tus hijos reunidos desde el oriente hasta el occidente. La oportunidad y precisión del texto junto con los encantos y fluidez de su elocuencia arrastraron los corazones.
pero se temía que ciertos intereses creados impidieran a los circunstantes ponerse de acuerdo. Como por milagro, pudo Buenaventura sostenerse todavía hasta la cuarta sesión del concilio a principio de julio. Convenía en efecto que el obrero del Señor gozase por un momento el admirable efecto de su obra. Durante la misa después del canto del credo, los griegos de manera oficial abjuraron el cisma, aceptaron la profesión de la fe de la Iglesia romana y reconocieron libremente y sin restricción alguna la primacía del Papa. Bien, a Dios gracias. ¿Y qué va a pasar? Bien, unos pobres de ahí de Constantinopla, de Grecia, van a oponerse a esto y van otra vez a causar la separación. Siempre hay gente que piensa hacer el bien y no sigue el camino de Dios. Por eso la humildad es importante. Los incesantes y duros trabajos que no obstante su debilidad se había impuesto el siervo de Dios, redujeronle a un extremo abatimiento físico, y aunque el espíritu pugnaba por seguir en su ardoroso esfuerzo, hubo de rendirse ante la enfermedad. No fueron los dolores corporales que su tormento mayor, devoto ferocísimo del Santísimo Sacramento, hubo de privarse de la Sagrada Comunión a causa de los continuos y violentos vómitos que le molestaban. Y solo encontraba lenitivo repitiendo de continuo sus comuniones espirituales. Con el fin de complacer los deseos que multitud de veces expresara, llevaron a su cuarto el santo copón. No bien lo hubo visto, cuando reconcentró todas sus fuerzas, elevó fijamente sus ojos al pan de los ángeles, a la divina hostia, y arrepentado de fe y amor, suplicó al sacerdote le acercara al Santísimo Sacramento, cuerpo de Cristo, y le pusiese sobre su pecho. Apenas la sagrada hostia hubo tocado el corazón ardiente de este serafín terrenal, penetró en su pecho, dejando visible señal del milagro. Después de ese divino favor y una paz inalterable, alzó nuestro santo el velo hacia Dios. Era el 15 de julio de 1274, tenía 53 años. Toda la iglesia le lloró, pues en él perdía a uno de sus más valiosos y bellos ornamentos, un doctor incomparable que aprendiera mucho más de las revelaciones divinas que en sus estudios, y que supo traducir su ciencia al lenguaje humano con inflamado amor. San Buenaventura fue canonizado el 14 de abril de 1482 por Sixto IV. El 14 de marzo de 1567, Sixto V lo incluyó en el nombre de los doctores de la Iglesia. Queridos hermanos, como ya varias veces se ha aconsejado, lean libros de santos, escuchen libros de santos y vean también películas de santos, pero que sean buenas, de las verdaderas, no de los que ponen todo en duda, ¿no? La vida de los santos es la vida del Evangelio, es el Evangelio puesto en aplicación, de hecho. Y cuídense de los falsos teólogos, todo disque teólogo, catequista, predicador, que pone en duda la fe que hemos recibido de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, no es católico. Toda persona que niega, por ejemplo, la virginidad perpetua de María, la Inmaculada Concepción, no es católico, es un hereje. Todo sacerdote o predicador que niega que la misa sea el sacrificio de Cristo hecho presente con la misma eficacia sobre el altar, y que la hostia es cuerpo, sangre y alma divina de Cristo, bien que esto niega, no es católico, es hereje. Todo el que dice que se puede salvarse en cualquier secta o religión fundada por los hombres es un mentiroso, no es católico, mucho menos teólogo católico. Toda persona que dice que puede comulgar sin confesarse de los pecados graves es un hereje, no es católico. Digo esto porque tenemos que decir la verdad de la gente. El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Dice San Pablo en su primera carta a los Corintios 11, 27 y siguientes.
Entonces, leamos la vida de los santos, leamos los viejos catecismos donde la fe de la Iglesia está plasmada con el primatur y sello y aprobación de los santos obispos, guardianes de la fe. Y también demos gracias al Señor por todos los que hoy, profesores, catequistas, sacerdotes, obispos, todos los que hacen bien. Bendito sea Dios, que hagan su trabajo, y de hecho lo hacen su trabajo, que lo hagan. Pero los que ponen en duda, no, eso no son católicos de punto, aunque sean cardenales, su obispo, su párroco, su profesores de universidad, esto no es católico. Lo que no es católico no puede ser católico y punto. Y la herejía es un pecado gravísimo. Si alguien os anuncia un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea maldito, dice San Pablo a los Gálatas 1:8. Que Dios los bendiga y San Buenaventura, sanado milagrosamente por San Francisco, nos ayude desde el cielo. Amén.